Así lo entiendo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Así lo entiendo. Y tengo el gusto de compartir este espacio con Rodrigo Miranda, él es analista político, y vamos a estar desmenuzando lo que ha estado pasando esta semana en cuestión informativa. Y nos vamos de lleno, y es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, presentó la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación. Finalmente se presentó. El documento implica cambios a 7 artículos de la Constitución y 6 leyes secundarias. Fue elaborado por el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y firmado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, destacó que la realidad demostró que el Poder Judicial no se podía resistir a los cambios de la sociedad mexicana. También señaló la importancia de impulsar una refundación del Poder Judicial que le permita recuperar la confianza social, y apuntó que el reto es configurar un sistema judicial más justo en beneficio de todos los mexicanos. Así vamos. Así como plantea reformas a 5 ordenamientos legales, entre otros la Ley de Amparo, la Ley Federal de Defensoría Pública, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En ese orden, el reto que hoy nos convoca es el de configurar un sistema judicial más funcional y eficaz, que le permita gozar de niveles de confianza social proporcionales al preeminente lugar que ocupa en nuestro ámbito institucional y en el impacto que tiene la función jurisdiccional en la vida cotidiana de la ciudadanía. Ahí están las palabras de Ricardo Monreal. Rodrigo, yo te pregunto, y para que le quede muy claro a todos, porque estos temas, sin duda alguna, a veces son complicados de comprender. ¿Qué fue lo que se presentó exactamente el día de hoy? Digamos que es una ley, así lo entiendo yo, es una ley no muy completa. Hace falta todavía más puntos de reformar en cuestiones de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, pero quiero mencionarte 5 puntos, estimada Bere, que nos dan a entender un poco una luz de lo que se busca cambiar. Primero, acabar con la corrupción, que hoy en día sabemos muy bien que existe en el Poder Judicial y en todas las esferas del sistema político mexicano. Igualmente el nepotismo. Se han dado a conocer nombres de familias enteras que llevan años trabajando en el Poder Judicial. Eso no puede estar sucediendo, y más que en teoría el país vive una cruzada en contra de la corrupción. A ver, y ahí te voy a detener, porque es una palabra que la gente dice, bueno, ¿qué es nepotismo? Precisamente es esto, que se le dé trabajo a familiares de políticos simplemente por ser su familiar. Eso correcto. Es lo que El compañerismo, amiguismo, o que metas a un sobrino, un tío, algún familiar. Y también la impunidad, porque muchas veces el ser juez te permite hacer delitos que nunca te van a juzgar porque hay tráfico de influencias, ¿no? Okay. Se trafican amistades y demás. Y un tema muy importante que está muy en boga y que es muy nuevo y que es muy latente en el Poder Judicial, que es el acoso sexual. El acoso de superiores a inferiores en la jerarquía administrativa, eso no puede suceder y por supuesto que se tiene que combatir. También un tema muy importante es que se busca crear una nueva generación de jueces. Lo que, en grandes rasgos, lo que busca esta reforma presentada hoy a las 11 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia, donde estuvieron los senadores de la República, y que en la mañanera también le dieron el micrófono al magistrado presidente, ministro presidente, ya hablaremos de eso. Lo que se busca es hacer un poder judicial más humano, más social, que las personas vuelvan a recuperar la confianza en el Poder Judicial, es decir, en la justicia, porque hoy en día los ciudadanos tienen entendido, por supuesto, que no hay justicia en México, que las personas que menos dinero tienen son las que pagan más causas severas, es decir, los pobres son los que están en la cárcel, así es como lo podemos decir. También lo que se busca es que haya nuevos cuadros, hacer una auténtica escuela judicial, que las personas que lleguen tengan oficio judicial, es decir, cuadros capacitados y talentosos, y de igual manera la paridad de género. Es por todos bien sabido que el Poder Judicial es en su mayoría abarcado por hombres. Entonces se busca, insisto, volver también a alinear los preceptos que vivimos hoy por hoy como sociedad a nivel mundial, no solo en México, de la paridad de género. Y un tema bien importante, que se busca crear los abogados de los pobres. ¿Qué es esto? Ya existía la Defensoría Pública, pero lo que quieren ahora es que sea más accesible a la sociedad, reforzarla. Lo curioso que surge de esta reforma es que está muy alineada a los preceptos que el presidente de la República
está, pues digamos, llegando a pregonar en toda la esfera pública. Es decir, hablar de los pobres, hablar de las desigualdades. Yo lo que interpretaría es que el Poder Judicial no se quiere quedar atrás, quiere alinearse a esos preceptos y lo veo, por supuesto, muy bien, porque si de justicia hablamos, en México estamos en pañales. Un tema bien importante es que esta reforma, con esta reforma a los 5 ordenamientos legales que van a cambiar, 5 leyes, como ahorita lo dijo el senador Ricardo Monreal, hace que nazca una nueva era judicial. La era judicial pasada, lo explico de manera muy laxa, fue en el 2011 cuando se aprueba una reforma a los derechos humanos, cuando se decía que no iba a haber nada más importante en México que los derechos humanos. Todos se tenían que respetar los derechos humanos y a la par incluso la Constitución, que es la que nos guía en cuestiones legales y nos reconoce nuestros derechos. Esa fue la última era judicial. Con la reforma presentada hoy, si se aprueba en cámaras, va a iniciar una era judicial. ¿Cómo la podremos llamar? Si la pasada era en derechos humanos, esta nueva va a ser, digamos, una era judicial más social. Ok, social, pero no violatoria de derechos humanos, porque en días pasados y con estas filtraciones que había habido de estas reformas, ese era precisamente el miedo y la angustia de muchos, ¿no? Que fuera violatoria de los derechos humanos. Justo, y esos temas aún no los tocan. Vamos a estar a la espera de que los toquen. Lo que sí es que yo puedo decirle a las personas que nos están viendo es que esta nueva reforma judicial yo la llamaría más administrativa y más social, decías. Y más social. ¿En qué sentido es más social? Que busca acercar a las personas la ley. Es decir, todos vemos cuando quieres denunciar en el simple Ministerio Público, ¿no? Que el Ministerio Público pertenece a otro ente, ya tendremos oportunidad de explicarlo, pues tú sabes que no lo vas a hacer porque no te van a dar una certeza. Y la persona que quizás robó en un supermercado por hambre o robó alguna otra cosa por cuestiones de desigualdad económica, está en la cárcel, y las personas que roban millones. Sí, defraudación fiscal, por ejemplo, ¿no? Están fuera. Están ahorita en Europa o en otro país, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, crear un poder judicial accesible para la sociedad, con la mano tendida para que cualquier ciudadano esté en oportunidad de poder hacer llegar una pronta resolución que beneficie al sistema judicial. Es decir, entonces, sí es una solución. Sí es una solución, yo lo celebraría y quería comentar este tema. Ha habido muchas voces, hoy en la mañana hubo muchas voces que el ministro presidente estuvo en la mañanera. Decían, ¿dónde está entonces la independencia del Poder Judicial? Pero yo lo veo muy bien y como analista te lo platico. Está bien porque hoy por hoy el principal micrófono de la nación se ha convertido en la mañanera. Sin duda. Y es bien importante que la sociedad, los que nos están viendo, que no conocen bien estos temas, se acerquen a ellos. Y qué mejor lugar para poder escuchar, que tiene tanta réplica a nivel nacional, que la mañanera. Eso creo que es muy importante. Yo no pondría en duda la independencia del Poder Judicial ante el Ejecutivo. Se presentó con los diputados, es decir, el Poder Ejecutivo, son 3 poderes, como lo sabemos, Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, que es el que se está reformando. Entonces, yo más bien creo que hay una conciliación importante, un trabajo conjunto de los poderes de la Unión para abarcar algo tan importante como es la justicia, que si en algo ya no creemos los mexicanos, es en la justicia. Sin duda alguna. Pues ahí está el tema y vamos a estar viendo cómo se legisla en cuestión de todos los puntos que hacen falta y que quedan pendientes, ¿no? Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y bueno, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que el exdirector de Pemex, Emilio L., fue detenido este miércoles en España, acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude. La Fiscalía General de la República indicó que iniciará los trámites de extradición a México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tras dejar ese cargo, Emilio L. fue señalado de haber recibido sobornos millonarios por parte de la empresa Odebrecht. Los recursos habrían servido para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El 22 de mayo de 2019 también fue inhabilitado por 10 años por mal empleo de recursos públicos. Dicha actividad involucró la compra a sobrecosto de una planta industrial por 620 millones de pesos, una planta industrial que además se decía que estaba completamente obsoleta e inservible. ¿Cómo ves este tema? Porque la vez pasada que se le había juzgado, se le dejó ir porque pues, no estaba bien llevado, ¿no? Ese juicio y por el debido proceso. A su mamá también, incluso a la mamá de Emilio Lozoya, Emilio L., la tuvieron varias veces persiguiéndole, incluso arraigada. El tema yo creo que es muy importante en la actualidad, en la coyuntura de hoy en día, de hoy, febrero. ¿Por qué? Porque viene a darle aire fresco a la Cuarta Transformación. Es la oportunidad de oro para que el presidente de la República demuestre su compromiso con el combate a la corrupción y con la impunidad.
Se escuchan voces de la oposición y demás que dicen que hay un pacto de impunidad entre el presidente actual y el gobierno anterior, porque no hemos visto a ningún funcionario anterior, solamente una, Rosario Robles, que fue del partido del presidente, que antes, cuando militaban en la izquierda, que está siendo juzgada. Entonces, esto, por supuesto, después de 2 semanas que tuvo el presidente muy negativas con lo de la venta del avión que considero fuimos burla mundial, porque un avión que todavía ni siquiera nuestro lo íbamos a vender y Sí. lo iba a vender a la Lotería Nacional, que no lo puede hacer. También con la desafortunada declaración que hizo hoy el presidente, que dijo que el tema de feminicidios no quería que opacara la rifa del avión. Hoy, al capturar a esa persona que lo hicieron autoridades extranjeras y lo van a poner a ser juzgado, pues es aire fresco para la presidencia de la República, para el gobierno federal, porque le da la oportunidad de mostrarle a la sociedad si realmente hay un compromiso para combatir la corrupción, porque es por todos bien sabido y está casi comprobado que la persona que fue atrapada hoy en España es culpable por un desvío multimillonario. Sí, y de millones de dólares, no estamos hablando de millones de correcto. pesos. Ahora, ¿tú crees que al ser juzgado Emilio Lozoya y si la Fiscalía en esta ocasión lleva bien el debido proceso y por lo tanto logramos ver a Lozoya detrás de rejas, esto pueda también crecer hacia otras esferas, hacia Enrique Peña Nieto, hacia otros funcionarios de alto rango? Yo lo esperaría que aquí sea el inicio, la puerta para abrir esa caja de corrupción tan grande. Es bien importante. Esa llave para abrir la puerta de la corrupción y poder descubrir a tanto culpable que hay, porque el desfalco es claro. Y con eso el presidente de la República haría realidad sus propuestas de campaña que habló de acabar con la corrupción. Y habíamos algunos, yo me incluyo, que mencionamos que la corrupción solamente terminó en discurso. Ahora ya no se habla de corrupción, pero es la oportunidad de oro, insisto, del presidente en demostrarnos su compromiso con la impunidad y con la lucha contra la corrupción. Así que el balón, digamos, está en su cancha, vamos a estar todos muy al pendientes de esto que sucede. Y justo por eso, como vamos a estar todos al pendiente de esto que sucede, es que el presidente puede tomarse unos días para respirar y decir, qué bueno que agarraron a Emilio Lozoya. Ahora, ¿existe alguna posibilidad de que esto no sucediera por alguna falla en la investigación? Digo, se está diciendo, ya de hecho sus abogados, el grupo Cuello Trejo, sacó un boletín de prensa, dijo que no habían estado enterados, pero que ahora van a empezar a trabajar en la defensa, de la cual su cliente sin duda alguna tiene todo el derecho y que van a presentar las pruebas para, pues, demostrar que es inocente. Es posible que haya alguna falla como la hubo anteriormente, pero por eso justo ahí tenemos la oportunidad de ver el compromiso del presidente. El presidente tiene la unidad de inteligencia financiera, que la usa a contentillo contra quienes más necesiten. Es decir, como incluso el niño que asesinó a sus compañeros en el norte del país, al abuelo le echaron a la unidad de inteligencia fiscal. Lo puede hacer con cualquier ciudadano. Tiene una oportunidad, digamos, tiene todas las herramientas para poder demostrarle a la sociedad que realmente esa persona que fue detenida es culpable. Porque si no, vamos a perder la esperanza en la propuesta presidencial principal del presidente actual, que era combatir la corrupción. Y no hay nada peor y, digamos, más efervescente que cuando la sociedad se desencanta. Pues ahí tenemos este tema, ya veremos qué es lo que sucede. Sin duda alguna va a ser un proceso que va a tomar su tiempo, no va a ser de un día para el otro. Primero que nada tiene que llegar a nuestro país y que se dé la extradición. Hay que ver cómo es que se lleva a cabo este proceso y después cómo se lleva a cabo el juicio contra Lozoya. Ahí lo tenemos. Y ahora, bueno, como sabemos y lo decíamos, ya se presentó estas reformas judiciales, pero también continúan pendientes la presentación de la iniciativa, varios temas que sin duda alguna tenemos que ver, temas que hay que discutir, que continúan generando preocupación entre diversos organismos, como lo es sin duda alguna la libertad de expresión. Este tema aún está pendiente y según los borradores que se habían filtrado en días pasados, sostienen que dichas reformas limitarían las garantías individuales en el propuesto Código Penal Nacional Único, que pues sin duda alguna busca nuevamente pues regresar o incorporar de facto las figuras de los delitos contra el honor, como lo son la difamación, la calumnia y la injuria. Al respecto de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado 6 de febrero en Palacio Nacional que por supuesto pues esto no iba a suceder así. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo exactamente. Pero sí lo vamos a tomar en cuenta. A ver si la Consejería Jurídica
considera que se puede hacer la reforma y que con esto se garantiza la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, sin censura y al mismo tiempo la libertad y el derecho de los ciudadanos a proteger su honra, su dignidad. ¿Realmente se puede lograr las dos cosas al mismo tiempo? Que no haya censura y que además protejamos la integridad de los terceros. Es un tema muy complejo, pero la libertad es o no es. Eso es muy sencillo. Por supuesto que hay que acotarla, pero en donde no la podemos acotar es en la libertad de expresión, porque lo más preciado que tiene una democracia, para que una democracia siga avanzando, la democracia la podemos entender como el gobierno de la sociedad, del pueblo. Para que ese gobierno que nos representa y que va avanzando, siga avanzando, necesitamos libertad de expresión. Hay algo muy importante que atenta contra esa libertad, que es el asesinato de periodistas. Y eso es muy importante porque es un tema que tenemos todavía pendiente. Y el actual presidente hablaba mucho en campaña, incluso en tweets, del asesinato de periodistas. Entonces, es todavía un tema pendiente. A un año de iniciar la Cuarta Transformación, tenemos ese gran pendiente. Los periodistas, les platico a las personas que nos están viendo, así lo entiendo yo, los periodistas en México ejercen un papel importante para la democracia, pero sucede algo. Somos el principal país en América con asesinados. Con periodistas asesinados. Sí. A la par de Irak, por ejemplo, Irak, Irán, ¿no? Siria tiene casi los mismos asesinados que tenemos en México. Entonces, hay un tema bien importante aquí, estimada Bere. ¿Cuál es el compromiso del presidente de la República y del gobierno federal con la libertad de expresión y con la dignidad de los periodistas si en la mañanera tenemos un presidente que adjetiviza la labor periodística? Eso es muy, muy importante y por eso es que las personas que nos dedicamos a analizar la coyuntura política lo vemos con preocupación. Porque si tienes un presidente que en la mañanera donde todas las cámaras nacionales están poniendo su atención diario y a las personas que critican tu labor o que están notando que están en desacuerdo se expresan y les dices hipócritas, fifís, chayoteros o prensa vendida. Eso, por supuesto, tiene una repercusión nacional, una repercusión en la opinión pública. Yo les quiero preguntar a las personas que nos están viendo, imagínense cuando una persona que se dedica al crimen organizado, algún sicario, algún narcotraficante, escucha que el presidente se dirige así de la prensa, ¿cuál creen que sea la repercusión que va a tener con los periodistas? Por eso es que tenemos a tantos periodistas asesinados en el interior de la República. No, y ahí hay que ver mecanismos de protección, sin duda alguna, para que puedan ejercer la libre prensa de todas a todas, porque cuando no nos matan nos encarcelan. Entonces, eso es preocupante. Ahora, hay que entender también que los derechos humanos no son absolutos, aunque estén protegidos por la Constitución, tienen sus límites. ¿Cuándo tienen estos límites? Cuando estamos ante un ejercicio individual personal, ante los derechos de otro. Este es un límite interpersonal. Entonces, ¿cómo trabajar hacia una libertad de expresión de todos a la que tenemos derecho, pero, lo que te decía, sin que también estemos mermando el derecho de aquel que no tiene por qué ser difamado, por ejemplo? Sí, justo como el presidente lo decía, ¿no? Difamación, injuria y calumnia es lo que se busca evitar. Hay un tema bien importante. Casi siempre quien usa estas cláusulas para evitar ser difamado son funcionarios públicos. Y nos tiene que quedar en claro algo muy importante. Si tú te alquilas tu tiempo para servir a la sociedad, tu labor está puesta al escrutinio público, ¿no? Sí. Y puede ser que por el clima político y social que se vive en México, para los ciudadanos todos los políticos son corruptos hasta que no demuestren lo contrario. Entonces, una persona que ejerce el servicio público tiene que saber que está a dispensas de la opinión pública, ¿no? Entonces, hay que, lo que sucede ahorita con Sergio Aguayo, periodista, y los Moreira en Coahuila, ¿qué sucede? Pues que están persiguiéndolo de manera judicial, ya se puede hacer. ¿Y qué sucede? Que, por supuesto, eso limita la libertad de expresión. Por una palabra. Por una palabra, justo. Y ni siquiera era una afirmación, es que olía el ambiente a eso. Y como ya lo habíamos platicado anteriormente, hay una investigación de asesinatos en Coahuila que estaba llevando Sergio Aguayo y a los malpensados nos hace creer que más bien no fue esa palabra la que le molestó, fue esa investigación de muchas personas muertas que no había salido a la luz pública. Entonces,
Y mira, y a mí me gustaría profundizar un poquito más. México sigue siendo uno de los países donde, como decíamos, hacer periodismo es sin duda alguna arriesgar la libertad, la integridad física, la vida. La libertad de prensa es un elemento, como bien decíamos, esencial de toda democracia, que tiene que ser visto como un derecho humano fundamental y no como si fuera un privilegio. Su ejercicio requiere de medios de comunicación libres de censura y de control estatal. Sin ella, la posibilidad de contar con ciudadanos que estén informados para que así puedan discutir los asuntos públicos, sin duda alguna, es nula. Este derecho está protegido por la Constitución. Esta libertad está amenazada de muchas formas, censuras directas a través de las leyes, ¿no? Como lo estábamos viendo ahorita, que no representan pues, los estándares internacionales, la concentración de medios, violencia contra medios y contra periodistas, impunidad en los crímenes cometidos contra los medios, contra los periodistas, violencia digital, autocensura, entre muchas otras. El caso más reciente, ya lo decíamos, es sin duda alguna el de Sergio Aguayo, ¿no? Que fue acusado pues, de daño moral a Humberto Moreira, y esto se aúna a la gran preocupación que ha causado las reformas. ¿Cómo llegar a tener entonces libertad? ¿Realmente qué es lo que se tiene que hacer? ¿Te parece que hace falta gestionar garantías para el ejercicio del libre periodismo? Sí, por ¿Y cómo supuesto. llegar a ellas? Porque además ha habido muchas asociaciones de protección a los periodistas a nivel internacional que las piden y en México no se están dando. También importante, hay un control fiscal importante para esas organizaciones. El gobierno no tiene que escatimar ni un solo peso en apoyar a las organizaciones que se dedican a defender la vida de los periodistas, porque siempre se menciona que quien atenta contra la vida de un periodista puede ser el crimen organizado, pero no sabemos realmente quién es el culpable o si está atentando contra... si una persona está atentando contra ese funcionario, contra el periodista, si es funcionario. Entonces, siempre le echan la culpa al crimen organizado, pero no sabemos si es un gobierno el que esté atentando contra esa libertad o la vida de ese periodista. Creo que sí es muy importante el socializar, crear mecanismos, incluso constitucionales, jurídicos, que logren hacer que el periodismo sea un ejercicio libre en México, es decir, escuchando a los periodistas. Tenemos una deuda impresionante en cuestiones legales con los periodistas que ejercen su trabajo y lo hacen a libertad, porque nosotros vemos un periodismo en la televisión, en redes sociales, pero hay un periodismo muy importante que es el periodismo rural. Los medios digitales en el interior de la República, las radios comunitarias o los que se dedican a hablar de temas indígenas en medios locales, ese periodismo que quizás no es muy conocido por todos nosotros, es el que también está en peligro y al que más víctimas ha cobrado. Un dato nada más para ejemplificar, 27 periodistas asesinados desde el 2000 ha habido solamente en Veracruz. Para dar una idea. Sí, no, la cifra es realmente alarmante y sin duda alguna nosotros tendríamos que poder asegurar que podemos realizar nuestra labor sin ver mermada nuestra vida, sin ver en peligro, por supuesto, pues nuestra libertad, nuestra vida, etcétera. Insisto, faltan mecanismos para que podamos ejercer un periodismo libre, una prensa que le va a permitir a la gente estar informada como debe de ser. 11 periodistas asesinados llevamos en lo que le llaman la cuarta transformación. Entonces, la cuarta transformación no está siendo tangible con el periodismo. Tiene todavía una deuda importante y ya lleva más de un año de gobierno. Y bueno, hay un tema que nos queda pendiente y es el del derecho al acceso a la información, un derecho fundamental para todos, no solamente para los periodistas, una herramienta legal de las personas para que puedan transparentar la gestión pública y exigir una rendición de cuentas a quienes ejercen el poder. La Constitución Política de nuestro país lo contempla en el artículo 6º y bueno, pues hay mucho que hablar sobre el tema porque no todos los archivos están al alcance, hay archivos que son censurados, habría que ver bajo qué estatutos es bajo los que se censuran. Y más ahora con los militares, como los militares están construyendo, ahí no se puede saber nada sobre esos contratos. Ahí lo tenemos pendiente, sin duda alguna. Rodrigo Miranda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gustazo y saludos a todos los que nos ven en casa. Saludos, un placer. Y bueno, vamos contigo al link que tenemos el día de hoy en Contrastes. Efectivamente, Bere, muchas gracias. Pues hoy seguiremos hablando sobre este tema de la libertad de expresión con nuestros panelistas de organizaciones no gubernamentales. Claro que sí. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. No se pierda, por supuesto, Contrastes. Y pues nosotros estaremos esperando el día de mañana en punto de las 4 de la tarde con más de Así lo entiendo. Y sobre todo vamos a estar hablando de las pensiones, que es un tema que yo creo que a muchos nos atañe. Así que no se lo pierda, Rodrigo. Muchísimas gracias. Un gusto, Bere. Un gusto. Hasta luego.